Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 10. Padres. En el momento exacto en que la hidra exhaló su último suspiro, el cristal mágicamente imbuido que había estado protegiendo Selicuo y Zenith se derrumbó en el suelo. Ella estaba viva. Aunque todavía estaba inconsciente, no había duda de que estaba respirando. Había docenas de enormes cristales imbuidos de magia en el área, y el suelo estaba lleno de piedras mágicas que habían formado las escamas de la criatura. Más adentro también había una pila de objetos mágicos caídos. Ganarían un buen precio. Pero ninguno de nosotros estaba de humor para empezar a coleccionarlos. Me sentí ligero, inestable, como en un sueño. Si alguien me llamaba, respondía, pero por lo demás mi mente estaba vacía. Era casi como si alguien más estuviera respondiendo por mí, usando mi boca. Sin embargo, para mi propia sorpresa, pude hacer un breve trabajo con las tareas inconclusas que quedaban después. Cremamos el cuerpo de Paul en esa habitación. Mis sentimientos al respecto eran complicados. Una parte de mí quería llevarlo a casa, al menos dejar que Zenith viera su rostro a pesar de que había fallecido, pero al final, seguí la recomendación de todos para su funeral. Mi magia de fuego fue suficiente para reducirlo a huesos en cuestión de minutos. Cuando el Inalice advirtió que enterrarlo así podría resultar en que se reanimara como un esqueleto, hice lo que me propuso. Aplasté los huesos, conjuré un frasco con mi magia de la tierra y los vertí dentro. Solo había dejado 3 pertenencias personales: la coraza de metal que había protegido su torso, la espada mágica que podía causar un daño masivo a oponentes duros y, finalmente, su arma favorita que había mantenido a su lado desde antes de que yo naciera. Me sentí extraño. No podía señalar cuál era esta emoción, pero sentí como un peso aplastando mi pecho. Vamos a casa. No fui muy útil en el camino de regreso. Vencimos a nuestros enemigos y pude usar mi magia, pero mis pies estaban inestables. Era como si no estuviera caminando, sino flotando. Si no hubiera sido por Roxy, que estaba muy cerca de mí, podría haber pisado una trampa de teletransportación. No importa cuántos errores cometí, nadie me dijo una palabra. Ni el Inalice, ni Roxy, ni Talhan, ni Giz. Sin quejas, sin consuelos. Todo el mundo se quedó sin palabras. Zenith fue llevada todo el camino en la espalda de alguien. Hubo algunas batallas intensas mientras subíamos a la superficie, pero ella nunca se despertó. Me puso ansioso, pero el hecho de que todavía respiraba significaba que estaba viva. Al menos, eso fue lo que traté de decirme a mí mismo. Nos tomó 3 días salir del laberinto. Realmente no podía recordar lo que dijeron las 3 que nos dieron la bienvenida a la ciudad cuando llegamos, pero el Inalice y Giz les explicaron los detalles. Sierra se derrumbó en lágrimas y Vierra cayó de rodillas con expresión de asombro. Incluso cuando vi eso, no pude decir nada. Ni una sola palabra. Lilia era diferente. Su rostro era una máscara, no revelaba nada mientras me miraba y me abrazó. Luego dijo, debe haber sido difícil. Lo hiciste bien. Intenta descansar un poco y déjame todo lo demás a mí. Sintiéndome completamente vacío, solo asentí. Me quité la bata una vez que regresamos a la posada. Había un agujero en el hombro, uno que sabía que necesitaba coser para cerrarlo. Pero por ahora, lo tiré a la esquina de la habitación, junto con mi bastón y mi bolsa de equipo. Lo tiré todo en una pila. Luego me derrumbé en mi cama. Ta, ta, ta. Esa noche tuve un sueño. En él, estaba de vuelta en mi antiguo cuerpo, de vuelta a ser el encerrado, encerrado en la torpeza y la degradación de mí mismo. Pero esta vez, el dios humano no estaba por ningún lado. Tampoco lo era la habitación blanca en la que siempre residió. Este era un recuerdo de mi vida anterior. Sí, un sueño de lo que alguna vez fue. No estaba seguro de cuándo ocurrió exactamente, pero el paisaje me resultaba familiar. Era la sala de estar de la casa de mis padres. Los dos estaban allí, hablando de mí. No pude escuchar sus voces, tal vez porque era solo un sueño. Sin embargo, extrañamente, sabía que era de mí de quien estaban hablando. ¿Se habían preocupado por mí en ese entonces?
Dejé ese mundo sin descubrir nunca el motivo de sus muertes. Teniendo en cuenta que ambos se habían ido al mismo tiempo, asumí que estaban enfermos. Quizás un accidente, o quizás un suicidio. Me pregunté qué habrían pensado de mí justo antes de morir. ¿Me consideraban nada más que un encerrado desvergonzado? ¿Estaban molestos por cómo había resultado? ¿Avergonzado? No tenía idea de cómo se sentían realmente. Mi madre todavía venía a verme de vez en cuando, pero en algún momento, mi padre había dejado de decirme nada. Me pregunté si se les cruzó por la mente cuando murieron. ¿Qué hay de mí? Cuando murieron, ni siquiera fui a su funeral. ¿Qué estaba haciendo? No recogí sus huesos en cenizas después de la cremación, como debería haber hecho un niño. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Por qué ni siquiera fui a su funeral? Tenía miedo de la forma en que la gente me miraba cuando veían que ni siquiera estaba tratando de estar triste. Por la forma en que mirarían a un pedazo de mierda como yo, un encerrado. Su hostilidad. Su desprecio. Pero esa no fue toda la historia, por supuesto. No era un ser humano honorable. En ese momento, no sentí ni una pizca de tristeza por el fallecimiento de mis padres. No los amaba lo suficiente como para lamentar su ausencia. Estaba menos preocupado por perderlos y más preocupado por los pensamientos de «oh, mierda, ¿qué voy a hacer ahora?». Ni siquiera podía mirar directamente a mi propio futuro. No quise justificar mi comportamiento, por supuesto. Pero tampoco pude evitarlo. Imagínese arrinconado en una esquina, perdiendo la última fuente de salvación que tiene. Sumergirse repentinamente en un vasto océano antes de que tuvieras la oportunidad de llenar tus pulmones de aire. Cualquiera que se encuentre en esa situación buscará una forma de escapar de la realidad. Claro, lamenté no haber hecho más, pero solo podía culparme a mí mismo hasta cierto punto. Aún así, al menos, ¿no debería haber asistido al menos a su funeral? No tenía idea de lo que había estado pensando en ese entonces, pero, ¿no debería al menos haberles mirado a la cara después de su muerte? ¿No debería haber recogido al menos sus cenizas? ¿Qué aspecto había tenido Paul después de su muerte? No había sido satisfacción escrita en su rostro, pero vi los bordes de sus labios curvarse en una sonrisa de alivio. ¿Qué fue lo que intentó decir allí al final? ¿Qué expresión tenían mis padres de mi vida anterior en sus rostros cuando fallecieron? ¿Por qué no miré hacia atrás entonces? Ojalá pudiera volver ahora y ver. Me sentí muy mal al día siguiente cuando desperté. Un intenso deseo de no hacer absolutamente nada pesaba sobre todo mi cuerpo. Para escapar del sentimiento, me obligué a levantarme de la cama y me trasladé a la habitación vecina donde estaban Lilia y Zenith. Cuando me vio, Lilia se quedó mirando asombrada. «Lord Rudeus, ¿ya te has recuperado?» «Sí, por el momento. No puedo ser el único que se lo tome con calma, ¿verdad? Estoy segura de que nadie se quejaría si descansaras un poco más». Honestamente, quería volver a meterme en la cama como ella sugirió, pero la sensación de que tenía que hacer algo, tenía que moverme, era aún más fuerte. «Por favor, déjame quedarme aquí». «Está bien», dijo ella, «lo entiendo. Siéntete libre de sentarte». Al final, me quedé allí y los dos cuidamos de Zenith juntos. Llevaba varios días durmiendo. Le había costado 3 días salir del laberinto, un día volver a la ciudad e incluso ahora no se despertaba. Su apariencia exterior no sugería nada inusual. Simplemente parecía que estaba durmiendo. Y aunque había estado postrada en cama durante días, no había señales de que estuviera perdiendo peso. Se veía perfectamente sana. Pensé que podría parecer un poco mayor, pero ese no fue el caso. Tanto sus mejillas como sus manos estaban calientes, y si presionabas tu oreja cerca de sus labios, podías escuchar su respiración. Solo eran sus ojos los que no se abrían. Quizás ella se quedaría así para siempre. Quizás su cuerpo se deterioraría y ella moriría. Ese pensamiento pasó brevemente por mi mente. No le di voz. Es mejor no decir las palabras innecesarias. Lilia y yo la cuidamos en silencio. De vez en cuando venían Vierra y Sierra charlando sobre esto o aquello. Cualquiera que sea la conversación, no se quedó en mi cabeza. Los dos compartimos comidas juntos,
aunque yo tenía poca sensación de tener hambre. Apenas tragué nada. Traté de lavar lo que pude con agua, pero la comida se me pegó a la garganta y me provocó arcadas. No fue hasta las primeras horas de la tarde que Zenith mostró signos de cambio. Allí, justo enfrente de nosotros, dejó escapar un pequeño gemido y lentamente abrió los ojos. Los presentes éramos Lilia, Vierra y yo. Vierra inmediatamente salió por la puerta para informar a los demás. Lilia y yo nos quedamos mirando mientras Zenith intentaba incorporarse. Debería haber sido difícil después de estar postrada en cama durante días, pero con un poco de ayuda de Lilia, Zenith pudo levantar la parte superior de su cuerpo casi por completo por su cuenta. Buenos días, madam. Lilia sonrió mientras saludaba a mi madre. Zenith la miró con la cara de alguien que todavía no se había quitado del sueño por completo. Su voz era una voz que reconocí. Pensando en retrospectiva, fue la misma que escuché el primer momento en que nací en este mundo. Uno calmante. El alivio se apoderó de mí. Paul había muerto, pero al menos la persona a la que había intentado rescatar ahora estaba a salvo. Segura y viva. Sus esperanzas se habían hecho realidad. Estaba seguro de que se entristecería cuando se enterara de su muerte. Incluso podría llorar. Aún así, al menos los tres, incluida Lilia, podríamos compartir esa pérdida juntos. Madre. No tenía que decírselo ahora mismo. Podría guardar eso hasta que las cosas se calmaran un poco más y ella entendiera lo que estaba pasando. Podríamos tomar las cosas con calma, paso a paso. No sería prudente imponerle la dureza de la realidad de una vez. Primero, necesitábamos alegrarnos de que ella estuviera viva y de que finalmente nos hubiéramos reunido. Podríamos estar tristes más tarde. Zenith ladeó levemente la cabeza. Calmé mi corazón. Ella me había olvidado. No podía culparla. Lo mismo había sucedido con Roxy. A medida que los días y los meses se convirtieron en años, mi rostro cambió. Podría ser un poco impactante para ella ahora, pero estaba seguro de que ambos nos reiríamos de eso en los años venideros. Mi señora, dijo Lilia, este es Lord Rudeus. Han pasado 10 años desde la última vez que lo vio. Zenith me miró con expresión ausente. Luego volvió a mirar a Lilia, sus ojos como un espejo, vacíos, reflejando solo lo que veían ante ellos. ¿Qué? Volvió a inclinar la cabeza y los ojos de Lilia se abrieron como platos. Algo estaba mal. Extraño. Ella no estaba hablando. Todo lo que hizo fue gemir. Además, la forma en que se movía era como si también se hubiera olvidado de Lilia. Una cosa era olvidarme, pero ¿podría ella realmente no reconocer a Lilia? La criada había envejecido, es cierto, pero no había cambiado tanto. Su cabello e incluso su ropa eran los mismos que antes. Oh. Ah. Su voz era torpe, sus ojos estaban en blanco y no podía formar palabras. Todo lo que hizo fue mirarnos. Mi señora, podría ser que. Parecía que Lilia también se había dado cuenta. Sabía qué palabras quedaban sin pronunciar, colgando al final de su oración inconclusa, pero mi corazón se apresuró a descartarlas. Ambos intentamos varias veces hablar con ella. La conclusión llegó rápidamente. Zenith reaccionó a nuestras voces, pero no pronunció sus propias palabras. Tampoco mostró signos de comprender lo que dijimos. Lord Rudeus. Me temo que lo ha perdido todo. De hecho, Zenith lo había perdido todo. Su memoria, su conocimiento, su inteligencia, todos los componentes necesarios que forman una persona. Ella era una cáscara. No había forma de que recordara a Paul. Ni siquiera nos conocía a Lilia ni a mí. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? No recordaba nada de eso. Eso significaba que ni siquiera podía estar triste por su muerte. No pudimos compartir esa pérdida. La realidad de eso apuñaló como un cuchillo. ¡Ah! Un grito ahogado escapó de mi garganta. Y mi corazón se hizo añicos. ¿Cuántos días pasaron después de eso?
Solo tenía un vago sentido del tiempo. Me desperté, dormí. Desperté, dormí. Repetí el proceso innumerables veces. Cuando dormía, mis sueños reproducían el momento de la muerte de Paul. Lo vi cortar a la hidra, vi que balanceaba el cuello. Lo sentí empujarme a un lado, empujándome fuera del camino. Luego lo vi moverse de nuevo, vi a la hidra moverse de nuevo, pero no pude moverme. Paul me apartó de una patada y vi cómo la cabeza de la hidra caía en picado frente a mí. Luego me desperté de un sobresalto, verifiqué para asegurarme de que era solo un sueño y me acurruqué de nuevo en la cama. No tuve la fuerza de voluntad para levantarme. Todo lo que podía hacer era pensar en Paul. Paul era. Él era. Claro, está bien, no era un humano digno de elogio. Era terrible con las mujeres y un fanfarrón total. Estaba débil ante la adversidad y buscó el alcohol para escapar. Ni siquiera se había molestado en decir algo paternal antes de entrar en batalla. Según la mayoría de los estándares, fue un completo fracaso como padre. Pero aún así, lo amaba. No era exactamente lo mismo que el amor de padre e hijo que Paul sentía por mí. Para mí, Paul era más como un cómplice. Estrictamente hablando, yo era mentalmente mayor, pero él tenía más años físicos que yo. Incluso en lo que respecta a la experiencia de la vida, probablemente estaba muy por delante de mí cuando considerabas las décadas que había pasado como un encerrado. Nada de eso importaba realmente. La edad era inútil. Cuando hablé con Paul, sentí que los dos estábamos en pie de igualdad. No podía verlo como un padre, y probablemente nunca pensé en mí como su hijo. Pero Paul era diferente. Me había visto como su hijo desde el principio. Yo, que había sido un pedazo de mierda 30 y tantos recluso por dentro en ese momento. Yo, cuyas acciones hasta ahora debían haber sido extrañas desde una perspectiva externa. Aún así, me consideraba de la familia y nunca apartaba la vista. Hubo áreas en las que fracasó como padre, pero nunca vaciló al considerarme familia. Ni una sola vez me trató como a un extraño. Siempre fui su hijo. A pesar de mis habilidades anormales, todavía me veía como su hijo. Me enfrentó de frente. Él era un padre. Siempre lo había sido. Aunque cargaba con cargas demasiado pesadas para él, actuó como un padre y continuó haciendo cosas por el bien de nuestra familia. Al final, incluso me había protegido, usando su cuerpo, como padre, para protegerme. Su hijo. Valientemente había arriesgado su vida, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y él murió. Fue extraño. Ni siquiera era su hijo, pero Paul seguía siendo mi padre. Paul tuvo 2 hijas reales. No falsificaciones como yo, niñas reales, honestos con Dios, reales. 2 hijas dulces y genuinas. Noor ni Aisha. Si iba a proteger a alguien, deberían haber sido ellas. Además, tenía 2 esposas, ¿verdad? Había pasado años buscando desesperadamente a una de ellas, Zenith. La otra, Lilia, había estado allí para apoyarlo hasta entonces. 2 esposas y 2 hijas. 4 personas en total. ¿Qué diablos estás haciendo dejándolos atrás, Paul? Pensé con rabia. ¿No eran importantes para ti? Pero quizás yo también era tan importante para él. 2 esposas, 2 hijas y un hijo. Tal vez todos fueran igualmente importantes para él. Nunca lo había visto como un padre, pero él pensaba en mí como una de las personas más importantes de su vida. Ah, mierda. ¿Por qué, Paul? Dame un respiro. Lo dijiste tantas veces, Rudy, ahora te veo como un adulto. Te veo como un hombre. Me casé, compré una casa, tomé la tutela de mis hermanas, por supuesto que me sentí como un adulto. Vine a ayudarte, trabajé duro en ese laberinto. Me vi a mí mismo como un adulto. Tú también lo hiciste, ¿no? Por eso dijiste eso al final, ¿verdad? Sálvala, incluso si te mata. Entonces, explícame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me escudaste, si soy un adulto? ¿Qué se supone que les diré a Norn y a Aisha cuando vuelva a casa?
¿Cómo se supone que voy a explicar lo que pasó? ¿Qué se supone que debo hacer con Zenith? ¿Cómo está ahora? ¿Qué se supone que debo hacer de aquí en adelante? Dime, Paul. Se suponía que debías decidir esto, ¿no? Maldita sea. ¿Por qué tuviste que irte y morir? Ah, mierda. Al menos si yo hubiera muerto, estaría él aquí angustiado por qué hacer en su lugar. O mejor aún, si ninguno de los dos hubiera muerto, nadie tendría que sufrir. Ah, no puedo hacerlo. La tristeza me invadió. No pude detener las lágrimas que brotaron. En mi vida, es decir, la anterior, ni siquiera lloré cuando mi madre y mi padre murieron. Ni siquiera me había sentido triste. Ahora que Paul estaba muerto, las lágrimas salieron naturalmente. Yo estaba triste. No lo podía creer. La única persona que tenía que estar aquí, se suponía que debía estar aquí, ahora se había ido. Paul era padre. Paul era mi padre. Nunca había pensado en él como tal, y sin embargo, era un padre para mí como los de mi vida anterior. Pensé y pensé, lloré y lloré, hasta que me quedé exhausto. No quiero hacer nada. Yo holgazaneaba perezosamente por mi habitación. Había cosas que necesitaba hacer, lo sabía, pero no podía encontrar la voluntad para hacerlas. Ni siquiera tuve la fuerza para salir de esta habitación. Dormí, desperté, me senté, ajusté mi postura y dejé que el tiempo pasara. Elinalice y Lilia vinieron a visitarme en medio de esto. Me dijeron algo, pero no estaba seguro de qué. Era casi como si estuvieran hablando un idioma extranjero y mi cerebro no pudiera comprender las palabras. No es que importara. No habría podido responder incluso si lo hiciera. No tenía nada que decir, ni palabras para hablarles. Sí, solo tal vez, si hubiera podido blandir una espada un poco mejor, entonces podría haberle cortado la cabeza a la hidra. Quizás entonces, Paul no habría muerto. Los dos podríamos haber trabajado en picar mientras Roxy asó las heridas abiertas. Podríamos haberlo derrotado fácilmente si hubiéramos hecho eso, ¿verdad? Si tan solo pudiera envolver un aura de batalla a mi alrededor. Si tan solo pudiera moverme un poco más rápido. Entonces Paul no habría tenido que protegerme. Podría haber esquivado el ataque por mi cuenta. Pero no pude, y por eso las cosas terminaron así. No era como si no lo hubiera intentado. Tal vez deberíamos haber regresado a la ciudad, incluso si eso significaba que tenía que darle un puñetazo en la cara y arrastrarlo de regreso. Podríamos haber regresado, haber tenido una reunión estratégica tranquila, y luego tal vez podríamos haber elaborado un plan sólido. Uno inteligente, no el plan torpe, usando solo el instinto, que habíamos usado. Si hubiéramos hecho algo un poco diferente, el resultado también podría haber cambiado. Pero fue demasiado tarde. Paul estaba muerto. Nunca lo volvería a ver, como a los padres de mi vida anterior. No importa lo que dije ahora, ya era demasiado tarde. Fin del capítulo 10.